Revolucionarios con los temas del día de hoy. Mayo amenaza a Sheinbaum y esta se dobla. Venezolanos repatriados desde Guantánamo. Es la imagen que están viendo. Vamos a ver qué es lo que pasó con Nicolás Maduro. Dice Latinoamérica. Es de El Mundo Internacional la nota. Nicolás Maduro rescata a 177 venezolanos encerrados en Guantánamo por Donald Trump. El rescate ha tenido lugar en medio de las negociaciones que mantienen Caracas y Washington que provocaron el retraso hasta mayo de las elecciones parlamentarias y regionales. El gobierno de Nicolás Maduro se ha colgado otra medalla en su pecho al rescatar a 177 venezolanos deportados desde Estados Unidos y encerrados desde hace unos días en la base naval de Guantánamo. En un comunicado hecho público de este jueves, la Cancillería chavista aseguró que solicitó la repatriación de un grupo de connacionales que fueron llevados injustamente a Guantánamo y que el requerimiento fue aceptado en medio de las negociaciones que mantienen Caracas y Washington y que provocaron el retraso hasta mayo de las elecciones parlamentarias y regionales. Los deportados llegaron al aeropuerto caraqueño de Maiquetía previo a paso por Honduras, desde donde fueron recuperados por aviones Coviasa, una línea de bandera venezolana que ya se encargó de los dos primeros vuelos de deportación desde una base aérea estadounidense en Texas. El gobierno de Nicolás Maduro agradeció a la presidenta Xiomara Castro y a su marido Mel Zelaya la colaboración prestada para el rescate. Testimonios de familiares e informes periodísticos habían echado por tierra las afirmaciones de la administración estadounidense que culpaban a los deportados de pertenecer al Tren de Aragua, la mafia transnacional nacida en la cárcel venezolana de Tocorón que ha extendido sus tentáculos por todo el continente en connivencia con el chavismo, dicen estos babosos. Varios de ellos no contaban ni con antecedentes penales ni policiales y otros habían ingresado en Estados Unidos a través de los programas de asilo de la CBP One. En caso de que exista alguna situación que tipifique cualquier tipo de delito establecido en nuestro ordenamiento legal por parte de los repatriados, las autoridades competentes actuarán, aseguró el gobierno bolivariano. En su narrativa propagandística, el chavismo... ¿Cuál chavismo? Bueno, en fin, aseguró que desmanteló el Tren de Aragua gracias a la acción firme y sostenida de los cuerpos de seguridad, pero que fueron usados por el FBI, la DEA y la oposición para generar caos, desestabilización y violencia. Le digo al presidente Donald Trump con respeto, pida los informes de los últimos 4 años del FBI, de la DEA, de las oficinas de Colombia, para que ustedes vean quiénes financiaron, quiénes dirigieron al famoso Tren de Aragua, quiénes lo llevaron a Colombia y quiénes lo llevaron a Estados Unidos. Se intentó justificar Maduro horas después de una de sus constantes intervenciones televisivas. El fiscal de Chile acusa al gobierno de Maduro de estar detrás del secuestro, torturas, ejecuciones y entierro bajo una tonelada de cemento de un militar rebelde venezolano, Ronald Ojeda, en Santiago de Chile, una operación llevada a cabo en 2024 para lo que contrataron al Tren de Aragua. Creo que desde el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez no había tanta compenetración entre el gobierno venezolano y el estadounidense, ironizó el internacionalista Luis Peche Arteaga. Bueno, pues como dice ahí, Maduro se ha colgado una vez más una medalla en contra del imperio gringo, solicitando a los venezolanos, repatriándolos, que según estos informes de la DEA, de la CIA, del FBI, pues decían que estas personas que estaban en Guantánamo eran mafiosos, cuando pues ya vemos esta doble moral, ¿no? La mafia como si no estuviera enquistada en todos estos agencias gubernamentales de 3 letras. De hecho, le comentaba yo desde el otro día que las agencias gubernamentales de las 3 letras que están actualmente en Estados Unidos fueron originalmente concebidas por
altos mandos de la Alemania de 1945 a 1950, altos mandos que fueron exonerados por Estados Unidos y que fueron solapados y que fueron llevados a Estados Unidos precisamente para hacer este tipo de agencias, porque recordemos que el fascismo y el capitalismo siempre han ido de la mano. De hecho, Henry Ford, uno de los más grandes capitalistas del mundo, fue el que apoyó la campaña presidencial de este señor Hitler, de este señor alemán. De hecho, como también les he dicho varias veces, algunos empresarios judíos fueron también los que financiaron la presidencia, la campaña presidencial de este señor, de este mismo señor que les digo, del alemán, que también era judío precisamente, o sea, tenía raíces judías este señor alemán. Entonces, pues, cuando hablan del holocausto y cuando hablan de una limpieza racial en contra de los judíos, como ya hemos dicho varias veces, ¿no? Los judíos no son una raza, son una religión. Entonces, con ese pretexto, con el pretexto antisemita, se quería invadir la Unión Soviética. Pero sin embargo le salió mal y resultó ser más antisemita el capitalista llamado Hitler, de la Alemania de 1945 a 1950, y que no fue tolerado en la Unión Soviética. O sea, todo este tipo de cosas siempre fueron los enemigos, los principales enemigos. La Unión Soviética siempre fue la contraparte de este magnicida, ¿no? Al cual le llaman magnicida, que bueno, sí mató mucha gente, pero no todos eran judíos. Muchos de ellos eran precisamente gente socialista, como lo que pasó exactamente en Ucrania, ¿no? La gente socialista fue perseguida, incluso hasta quemada viva, por defender sus ideales, por defender a la nación y por defender a las personas. Dice de Clan Harp, saludos, dice, admirable tu labor. Sí, y apenas me da tiempo para hacer este desmadre. Bueno, pues vamos a seguirle con lo del mayo. O sea, ¿qué está pasando con el mayo? Verdaderamente que yo ya no sé qué pex sigue. Bueno, sí sé, pero pues les quiero dar contexto con las notas pues periodísticas, ¿no? Porque no podemos también decir las cosas al aire, ¿no? O sea, sí lo sabemos, pero si no mantenemos una línea de pruebas, pues también esto sería como las corazonadas, ¿no? De Sur. Pero para que vean que todo está documentado. Dice el Financiero, el Mayo Zambada demanda a Sheinbaum que lo repatrie a México. ¿Qué le respondió la presidente? La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la intención de Ismael el Mayo Zambada y su posterior entrega a las autoridades de Estados Unidos podría haber violado la soberanía de México. Nada más, soberana mamada. Si no vuelve a nuestro país, el capo advirtió que la relación entre México y Estados Unidos sufrirá un colapso. ¿Cuál fue la respuesta de Claudia Sheinbaum? En la aburridera de este viernes 21 de febrero, la mandataria confirmó que el gobierno recibió esa carta del consulado en México de Nueva York. El fiscal Alejandro Gertz Manero ha estado trabajando mucho en este tema porque más allá del personaje, la persona, de lo que se está solicitando, más allá de sus delitos, el asunto es cómo se da la detención esta, comentó. El titular del Ejecutivo adelantó que el fiscal Gertz Manero dará más detalles sobre el caso en la conferencia del próximo martes 25 de febrero. Relación entre México y Estados Unidos colapsará si el Mayo no es repatriado. Claudia Sheinbaum reconoció que el Mayo Zambada sí tiene razón en un punto en la carta en la que pide que sea repatriado a México. Si hay un tema
de la carta que está enviando, que tiene que ver con la soberanía de México y el juicio, nadie está defendiendo al personaje, sino al hecho. Más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento, aclaró. Precisamente el 20 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum presentó 2 iniciativas de reforma a 2 artículos de la Constitución para blindar la soberanía de México. ¡Ja! Esto después de que Donald Trump declaró como terroristas a 6 carteles mexicanos. La mandataria también consideró que la relación entre México y Estados Unidos no colapsará si el Mayo no es repatriado. Ese es otro tema, no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley. Esta exigencia no es opcional, que dice la carta del Mayo Zambada. En la carta a la que tuvo acceso el diario Reforma, el líder del cártel de Sinaloa afirmó que su detención y entrega a las autoridades de Estados Unidos fue irregular e ilegal. Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte. Estados Unidos incumplió su función de verificar la legalidad de mi ingreso, puntualizó. Por ello, el Mayo Zambada asegura que la administración de Claudia Sheinbaum tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se impondrá la pena de muerte. Esta exigencia no es opcional. Ismael Zambada subrayó que si no es repatriado, su caso tendrá un precedente peligroso en la relación con Estados Unidos y dará carta blanca a autoridades extranjeras para que detengan a personas mexicanas y las extraditen sin informar al gobierno. Permitirá que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, agregó. El Mayo Zambada dijo que el gobierno de Sheinbaum puede exigir su repatriación a Estados Unidos, argumentando que mi traslado fue ilegal y que también el proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México. O sea, no está pidiendo, no está suplicando que lo repatrien, está exigiendo el Mayo Zambada, así como si fuera el patrón de Claudia Sheinbaum. ¿No les parece un poco raro que esta persona exija en vez de suplicar? Cuando pues en realidad nosotros nos daríamos pues pues nosotros lo que diríamos es que tiene que suplicar, ¿no? Tiene que suplicar que Claudia Sheinbaum le ayude. O sea, porque no quiere ser sentenciada a la pena de muerte, pero eso que argumenta, pues la verdad es que no tiene no tiene sustento, ¿no? Y además es un criminal, o sea, los criminales se tienen que tratar de manera diferente. No estamos hablando de una persona que se robó un chicle en una tienda, estamos hablando de uno de los máximos narcotraficantes que ha habido en México y que precisamente por ese historial delictivo no se puede tratar exactamente igual como las demás personas. Ahora bien, en México el Mayo Zambada no tiene ninguna orden de aprehensión, esa es una realidad. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos siempre han trabajado a su favor, siempre han trabajado de su mano, si no es que han sido los peones del Mayo Zambada. Entonces, por eso, si el Mayo Zambada seguramente que le dio dinero a Claudia Sheinbaum, pues lo que está exigiendo es obviamente que se le atienda como debe de ser, ¿no? Como una persona que financió la campaña de Claudia Sheinbaum y que pues como financiador, como socio, tiene pues derecho a la justicia mexicana, ¿no? Tú dirás, bueno, o sea, ¿cómo es posible que Claudia Sheinbaum vaya a aceptar esto? Yo creo que sí lo va a aceptar. O sea, yo creo que como en el caso de Cienfuegos, Claudia Sheinbaum puede presionar al gobierno de Estados Unidos amenazándolo con cualquier pendejada, ¿no? O sea, amenazándolo con poner impuestos, amenazándolo con salirse con unirse al BRICS. O sea, tiene muchos pretextos, tiene muchos motivos Claudia Sheinbaum para amenazar a Estados Unidos y pues el Mayo pues obviamente está comportándose como patrón, como diciendo, bueno Claudia, yo te di dinero, ahora tú tienes que corresponder con esa lana que yo te di, o sea, yo te di tantos millones, entonces pues tú por lo menos tienes que sacarme de este pinche pedo. Y esa es la realidad, ¿no? Bueno, aunque ya hemos establecido que nosotros no creemos que sea el Mayo, pero bueno,
O sea, ese ya es tema gastado, ese tema ya nosotros lo hemos dicho muchas veces y bueno, no vamos a ahondar en eso. En lo que estamos ahondando ahorita es en la exigencia de este personaje, que es el Mayo Zambada, y que quiere ser repatriado a México. ¿Por qué? Porque sabe que aquí hay impunidad, porque sabe que va a pasar lo mismo que el caso Cienfuegos, que no le van a hacer nada aquí en México, que ni siquiera tiene orden de aprehensión y va a terminar como chino libre. Y obviamente Claudia Sheinbaum pues va a tener que aguantar vara y va a tener que presionar al gobierno de Estados Unidos. ¿Y cómo lo puede presionar? Simple y sencillamente como le está haciendo, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y por qué no están haciendo las cosas allá en Estados Unidos? Porque bien sabe Claudia Sheinbaum que todo esto es un show, todo esto es parte del juego, donde los carteles mexicanos son unos de los brazos armados de los empresarios mexicanos, que ya muchos de ellos están metidas sus manos en Estados Unidos. Entonces, cuando vayan viendo que realmente sí les afecta esta detención del no Mayo, y que este personaje obviamente está dispuesto a hablar. No sé cómo le haya hecho, seguramente le dijeron, ¿sabes qué? Mira, te vamos a dar una lana, tú vas a decir que eres el Mayo y te vamos, para que no te apliquen la pena de muerte, te vamos a soltar información que tú puedes soltar en dado caso que se estén pasando de lanzas tus cabrones. Nos dijeron que nada más ibas a estar encerrado 2, 3 días, iban a decir como testigo colaborador, pero si en caso de que nos traicionen, pues mira, ahí está, te mandamos este librito, ¿no? Y así son las cosas con esta Claudia Sheinbaum, que obviamente como le dio dinero en Mayo, pues tiene que responder. O sea, está entre la espada y la pared, entre su entreguismo al sionismo gringo, a los intereses de Trump y de la sección de Black River, o está con los intereses de Slim y de BlackRock. Ahora sí la están poniendo en una encrucijada. ¿Por qué? Porque estos petroleros obviamente pues no van a dejar que el huachicol se maneje por medio de estos líderes de los cárteles. Van a preferir hacerlo por medio del gobierno mexicano, porque les sale más barato. Porque si se triangula el dinero con estos líderes de los carteles mexicanos, obviamente, pues les va a salir más caro. Obviamente les sale más barato que el huachicol sea directamente del gobierno mexicano, porque así se los dan más baratos y no tienen más que quedarse con una propinita los políticos. Así es la verdad. Esa es la única realidad que existe con lo del Mayo. Vamos a dar saluditos en TikTok a María Lourdes, Isabela Galván, Yuyito 2001, Willy, Rocío Marajaja, Ucer, Cesabay, Silvestre Gutiérrez, Laura Elizondo, Ana María, Pablo Medina, José González, Tona, Fernando Castillo, Laura Escobar, Alicia Andrade, Julia Montes, Rigo Díaz, Juan Suárez Ram, Mamba Negra, El Hooligan, Cami Duque, Lulita Sáez, José Luis Pérez, aburrido, dice, pues ve, pues te puedes ir a otro canal, güey, o sea, no te estamos, no te estamos obligando, estamos poniendo una pistola para que estés aquí, güey, lárgate a la chingada, güey. Lula Saracho, Rebeca de la CR, User, José Luis López, Rebeca de la CR, Luis Fernando, Norma Flores, José Luis CR, Elvis, Isa, Leti, Betulia, Efren, Gridín, jajaja, no manches con la foto. Está buena, ¿verdad? Dice Mau Santiago, Lobo Alfa, Elvis, Antonia Tapia, Edgar Loza, Mau Santiago, María del Rosario, 84 Gugu, Rafael, Betty, User, Antonia, Caballero Black, Rosa Moreno, Beto,
Gina García, Beatriz Cisneros, Laura Elizondo, Jesús Romero, Arturo Francés, Abraham Marco, Micaela Madonna, Barbie, Alfredo Solís, Mome. Hoy mire, le di like y ni cuenta me di. Mome. Cristina Mendo, perdón. Diana Rodríguez, Jake, Silvia CH, Eleanor, User, Espa 8, Pez, Rosa Valle, Paquita la del bar, se nos fue Paquita la del barrio, José Luis Barrios, Gil, Peter Sandra, María Hernández Jared, María Luisa, Tecnología y Servicio, Gallo Arce, Celia Natividad, y Yuyito 2001. Y acá de Clam Harp en YouTube. Bueno, pues vámonos con otra cosa. Eso fue lo del mayo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a poner aquí al patrón de Claudia Sheinbaum, al que le dio dinero para su campaña política. Dice, el Mayo Zambada amenaza con colapsar relación México-Estados Unidos si no es repatriado. El líder del cártel de Sinaloa solicitó asistencia consular para defender sus derechos. ¿Y ahora qué? Socorro Hernández Nieto. Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación. Advirtió que de no hacerlo, la relación entre ambos países sufrirá un colapso. A través de un escrito presentado en el Consulado General de México en Nueva York y al que tuvo acceso el periódico Reforma, el ex líder del cartel de Sinaloa solicitó asistencia consular para defender sus derechos. El documento, compartido por Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición realizada el jueves en el consulado exigió y demandó que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y absolutamente seguridades plenas, vinculantes e irrevocables de que no se impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática. Espérame. El Mayo argumentó que su trasladó a Estados Unidos fue irregular e ilegal, por ello exigió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para evitar que su caso siente un precedente peligroso. Esta semana, Pam Bondi, la nueva Procuradora General de la Justicia de Estados Unidos, firmó esta semana la orden de restablecer la pena de muerte por delitos federales complicados de inmediaciones en el caso del Mayo Zambada García, de que se le acusa al Mayo. Acusado de conspiración por el trasiego de drogas ilícitas a Estados Unidos, lavado de dinero y de asesinato de ciudadanos estadounidenses por medio de la exportación de drogas sintéticas elaboradas como el Fenta. Y eso es lo que está exigiendo el Mayo. Les digo, está exigiendo como si fuera él el patrón de Claudia Sheinbaum. No lo está diciendo, no lo está suplicando, no lo está sugiriendo, está exigiendo. O sea, yo soy tu patrón, yo soy quien dice, quien hace. Es más, yo fui de los que aprobó ¿cómo le dicen? La política de abrazos no balazos con López Obrador, y como tu patrón te ordeno, no te estoy diciendo, ni te estoy recomendando, te estoy exigiendo que me saques de Estados Unidos, que me saques de este pedo por todos los millones que le metí a tu campaña presidencial. Y pues mientras
no sé, mientras las personas que van a trabajar a Estados Unidos, que realmente son gente valiosa, que realmente son gente honrada y que no se mete en este tipo de cosas, que no hace el mal a los ciudadanos estadounidenses, pues a ellos sí los mandan con una mano por delante y con otra por detrás. A ellos sí los tratan como criminales, ellos sí no pueden decir nada, ellos sí no pueden exigirle al gobierno, ellos sí no pueden exigir sus derechos como trabajadores, ellos sí no pueden hacer nada. Pero no seas un capitalista, ya sea legal o ilegal, como el caso del Mayo Zambada, que es el capitalista ilegal, porque entonces ahí sí mueve cielo, mar y tierra, porque estos dirigentes corruptos, ya sea de México o de Estados Unidos, están a la expectativa de lo que tú puedas decir, están para servirte, ellos están para que tú les exijas como, o sea, como capitalista, estamos hablando de capitalistas, para que tú como capitalista les exijas la devolución de tu dinero, les exijas el cumplimiento de los tratos, les exijas el cumplimiento de los pactos. ¿Por qué? Porque el Mayo Zambada es y será en esta, por lo menos en la administración, desde López Obrador hasta Claudio Sheinbaum, el patrón, como es el patrón Ricardo Salinas Pliego, que también es un narcotraficante conocido. De hecho, él tenía como uno de sus operadores de las drogas al Luis Cárdenas Palomino, uno de los generales más altos de la jerarquía más alta del ejército mexicano. Y como él también está Emilio Azcárraga, que su abuelo fue detenido precisamente por tráfico de drogas y que él mismo le decomisaron 3 camionetas repletas de droga en Nicaragua. Como también hay informes de la CIA y de la DEA que Slim es un conocido narcotraficante en Estados Unidos y que no se le ejerce acción penal precisamente por ser capitalista. O sea, en este mundo, queramos o no, nos guste o no, estamos divididos entre personas capitalistas o personas que tienen dinero y personas que desgraciadamente no lo tenemos. Y las personas que desgraciadamente no tenemos el dinero, pues no nos toman en cuenta, nos dan una patada por la cola, nos avientan como si fuéramos basura, no nos cuentan, no tenemos nombre, no tenemos apellido, pero no sea un alto líder de algún cartel de la droga, no sea un alto líder de alguna empresa, porque entonces sí mueven cielo, mar y tierra para que puedas tú ser exonerado, para que a pesar de los delitos que hayas cometido, inclusive hasta asesinatos, sean perdonados ya sea por un gobierno mexicano o por un gobierno extranjero. Y esa es la realidad que estamos viviendo los mexicanos. Y por mucha maroma que echen los peje zombies, por mucho que digan que el programa es aburrido, lo que les aburre es la realidad. Lo que les aburre es que se les esté quitando la máscara, lo que les aburre es que se les esté desnudando de cuerpo completo para que vieran la clase de delincuentes que son. Ya todos los morenos para mí son delincuentes desde el momento que están protegiendo a un narcotraficante. O sea, por mí al Mayo se lo chinguen, me vale 2 hectáreas de pepino, pero parece que a Claudia Sheinbaum le importa más los millones que hayan financiado su campaña que los millones de votantes que pedimos y exigimos que estos delincuentes sean llevados hacia la justicia, si no se puede aquí en México, en Estados Unidos. Esa es la realidad. O sea, si México no va a hacer nada para enjuiciarlos, pues que los enjuicien en Estados Unidos. A nosotros no nos importa. Pero lo que sí nos importa es que Estados Unidos también hace la justicia a discreción, porque nunca ha llevado a juicio a Slim, nunca ha llevado a juicio a Salinas Pliego. Bueno, es al que más le han pegado. Sí, he de ser honesto, porque con lo de Western Union, pues sí, ahí se le fue una la nota. A los Larrea no los han tocado ni con el pétalo de una rosa. De hecho, ni siquiera Greenpeace se va en contra de los Larrea. No se va en contra de los Bayeres, no se va en contra de nadie. Aquí las instituciones y los grupos de
de protesta, no se van en contra de los empresarios. Así te das cuenta de qué tan falsa es la izquierda de esos grupos o de esos partidos políticos, cuando no se atreven a tocar a los empresarios. Esa es la realidad. Bueno, vamos a despedirnos de Yuyito, de Delfina Vigil, de User, de JRJS, Hugo Posada, perdón, de User, de Poquito, de Lito, de Foriyulo, de Plataformas, de User, de Mina Heredia, de Yeyekaru, de Elton Howe, de Marta Becerra, Juan Salas, Momo, Francisca, Marlon Armenta, ABCD Blogs, Vicky TV, José Juan Furner, Daniel Sánchez, Francelia, Carlos Orpini, User, SK Checas, José García, de Marta Contreras, de Adriana, de Eugenia, de Celia. También de José, de Día, de User. Muchas gracias, camaradas, por habernos acompañado en esta transmisión. Y recuerden, en Sur estamos pasando de la resistencia a la organización. Y si tú estás viendo esto, estás tú también pasando de la resistencia a la organización. Buenas noches y descansen. Bye.